El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús: ¿por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven: todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dales el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, sentados. Hay un planteamiento muy interesante que nos presenta hoy la palabra de Dios, y es la necesidad de mantenernos haciendo lo que es correcto, y esto a veces no siempre es fácil entenderlo. Hay muchas opiniones y estamos en un tiempo muy difícil, un tiempo que se llama relativismo. ¿Y a qué se refiere? Que todo es relativo al color con el cristal con que lo mires. Mientras te genera a ti bienestar, mientras tú te sientas bien con ello, no hay ningún problema. Hazlo. No hay ningún daño hacia los demás, aparentemente. Entonces, este relativismo, de alguna manera, pues no crean que es exclusivo de nuestro tiempo. Ya existía en otros tiempos, han existido en otros tiempos, esta manera de, como dicen en mi tierra, ¿a dónde va Vicente? A dónde va toda la gente. Y porque lo hace uno, pues lo hacemos los demás. Y esto era una preocupación muy grande por parte de Dios en el proceso de la formación de un pueblo que tenía que aprender, un pueblo que tenía que madurar, un pueblo que tenía que descubrir la necesidad de mantenerse en esa fidelidad. Pero, como todos los niños, si los dejamos hacer lo que quieren, pues el niño va a actuar de acuerdo a lo que le gusta, a lo que le hace sentir bien. Y yo creo que desgraciadamente muchos de nosotros podemos dejarnos llevar por esto. O sea, mientras a mí me guste o mientras a mí me dé placer, o pues es que no lo puedo controlar, es algo que ya tengo de muchos años. Entonces vemos en la primera lectura un proceso que Dios va conociendo, la necesidad de poner hombres o mujeres que vayan marcando la pauta a un pueblo. En aquel tiempo se les llamaron jueces. Lo vemos desde el tiempo de Moisés. Moisés que pues más o menos trataba de arreglar los diferentes tópicos del pueblo, pero pues era un pueblo muy numeroso para él solo. Entonces empezaba como a sesionar, por llamarlo así, a tratar de arreglar los asuntos. Empezaba a las 6 de la mañana, eran las 12 de la noche y no terminaba. Entonces vino su suegro y le dice: oye, Moisés, te vas a acabar pronto, no es saludable que hagas eso. Entonces Moisés, escuchando la voz de Dios y el consejo de su suegro Jetro, va a llamar a 72 ancianos para que sean en ellos depositados el Espíritu Santo, el Espíritu de Yahvé, y que ellos puedan ir discerniendo en las cosas más simples o menos aparatosas, y ya Moisés se dedicaría a las cosas más difíciles. Y de ahí va a surgir este tiempo que se llama de los jueces. Hay diferentes personajes muy notorios. Tenemos un Sansón, Ruth, tenemos la casta Susana, Daniel, aunque
también tienen su libro, pero son personajes que van a marcar en un pueblo una cierta conducta o los que quieran hacer caso. Y es precisamente porque el pueblo no va entendiendo, no va comprendiendo con qué facilidad nos podemos desviar, con qué facilidad muchas veces el ser humano nos dejamos llevar más por lo que nos gusta, por lo que me hace sentir bien, por los sentidos, que es precisamente, aquí uno lo presenta, lo que desagrada al Señor. También hay que entender este aspecto muy interesante. El pueblo judío entendía que cuando hacía algo desagradable a Dios, Dios lo castigaba y lo entregaba a manos de los enemigos. Entonces, el razonamiento del pueblo era: nos está yendo mal, entonces Dios me está castigando, entonces hicimos algo mal. Me está yendo bien, Dios me está premiando, estoy haciendo algo bien. De alguna manera es entendible, pero nosotros ya no podemos ver las cosas así, hay que traducirlo a nuestros tiempos. Pero esta es la idea general. Dice: en aquellos días los israelitas hicieron lo que desagrada al Señor, dando culto a ídolos. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto. Siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Los adoraron y provocaron la ira del Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarte, dioses paganos. ¿Sí? Y dice aquí otro elemento también muy interesante: Dios se encolerizó. Dios los va a castigar. Y este es un concepto que hoy por hoy muchos católicos todavía tenemos y creemos que Dios actúa así, como que Dios nos va a castigar o Dios nos está castigando. Entonces el Señor se encolerizó contra Israel, los puso en manos de salteadores que los despojaron y los entregó a unos enemigos que los rodeaban y a quienes no pudieron hacerles ya frente. En todas sus campañas la mano del Señor intervenía contra ellos, o sea, como si Dios tomara partido. Te portaste mal, pues ahora te voy a castigar, ahora te voy a mandar a tus enemigos. El pueblo judío entendía como enemigo aquellos pueblos que de alguna manera los estaban pues persiguiendo, estaban en guerra o tratando de conquistar. ¿A qué enemigos nosotros tenemos que entender? Obviamente el pueblo en aquel tiempo no lo entendía. Los enemigos no son los hombres, sino aquello que mueve a los hombres a hacer las cosas. En este caso, la idolatría. El pueblo no era enemigo. Los otros pueblos no son los enemigos. Es en lo que han caído esos pueblos, que es confiar más en ídolos, en el dinero, en el poder, en el ejército. Esos son los enemigos de los cuales Dios nos va a librar. Pero el pueblo, para que entienda esto, va a tener que pasar todo un proceso de maduración. Siempre van a pensar que el enemigo es la persona, que el enemigo es el ser humano que me está dañando, que es precisamente, dice que entonces el Señor instituyó jueces que salvaron a los israelitas de quienes los saqueaban. Pero ellos tampoco escucharon a los jueces, se prostituyeron, dando culto y adorando a otros dioses. Se desviaron muy pronto de la conducta de sus padres. Cuando el Señor les instituyó jueces, Él estaba con el juez y los salvaba de sus enemigos, pues se conmovía ante los gemidos que proferían bajo el yugo de sus opresores. Para que el pueblo vaya a entender que los enemigos no son las personas, sino los actos o la falta de Dios en ellos, va a pasar siglos. ¿Cuándo se va a entender esto? Hasta Jesucristo. En Jesucristo, Jesús viene a hablar del verdadero enemigo, viene a enseñarnos cuál es el verdadero problema del ser humano, y es precisamente la ausencia de Dios, y a lo que nos lleva. Cuando las personas entendían que estaban sufriendo, que estaban padeciendo, lo veían como un castigo. Hoy podemos entender que todo aquel que cree en Dios y que acepta a Jesucristo como su Dios, tiene que enfrentarse al mal. Óiganlo bien, todo aquel que quiera seguir a Jesucristo tiene que estar preparado para enfrentar el mal. Y el mal no siempre es enfrentarte a Satanás. No. El mal
se presenta de muchas formas, muchas caras. Y una de ellas, que es la que más trabajo nos cuesta, es el dolor, es el sufrimiento que nos van a ocasionar las personas, porque no tienen a Dios. Cuando uno alcanza a tener contacto con el mal, es precisamente todo el dolor, todo el sufrimiento que a veces las personas nos generan. Pero no es que la persona en sí sea mala, sino el mal que está actuando en ella. El odio, el pecado y todos los pecados que pueden orillar a una persona a actuar así: la envidia, la ira, la gula, la lujuria, la pereza, la soberbia, la ira, y todo aquello que de alguna manera nos mueve a todos a cometer actos que nos dañan y dañamos a otros. Entonces esto es muy importante, porque el mal es una realidad a la cual nos tenemos que enfrentar. El pueblo judío lo veía como los pueblos alrededor. Ahora nosotros, nuestra batalla real no es contra las personas, ni contra el violador, ni contra el homosexual, ni contra el asesino, ni contra el pederasta, ni contra el borracho. Ellos son los que están tocando el mal y se están dejando arrastrar por el mal. El problema es nosotros, como católicos, cuando nos dejamos arrastrar también por el mal. Y ahí es donde pues no se espera eso de nosotros, más como católicos. O sea, tenemos que estar conscientes que vamos a enfrentar el mal y todo lo que esto conlleva. Ahora bien, ¿qué significa que Jesús nos haya redimido? Que el mal ya no tiene control sobre nosotros. Tenemos que pasar por el dolor, tenemos que pasar por el sufrimiento, sí, pero eso ya no es lo que va a tener control sobre nosotros. Tenemos que aprender a caminar en el dolor, tenemos que aprender a caminar en el sufrimiento, y tenemos que aprender a tomar decisiones no por lo que siento, sino por lo que debo. En la misa de ayer hice pues unas dinámicas ahí interesantes, pero lo voy a resumir en este aspecto. Les compartí a mis hermanos el amor, esa palabra tan compleja, tan hermosa y tan usada. Nosotros la usamos para describir los sentimientos en muchos aspectos. Yo amo a mi perro, yo amo a mi hermano, yo amo a mi esposa, yo amo a mi amigo. Son todas la misma palabra, pero sentimientos diferentes. En el griego hay 4 palabras diferentes para hablar de estos tipos de amor. 4 palabras diferentes. No me voy a meter en detalle, estas las vimos ayer, pero las voy a mencionar nada más. El primero de ellos, el amor eros, el amor que se da entre un hombre y una mujer y que es hermoso, pero es un amor recíproco, es un amor que me lleva por el sentimiento. Me caso contigo porque siento que te amo, y tú y yo siento que me amas, y esto es bonito, y hay una reciprocidad, te doy y me das. Y ahí entra pues toda la pasión y toda la entrega que puede haber entre un hombre y una mujer. Es un amor muy hermoso. Luego tenemos el amor estergo. Este tipo de amor es un amor protección, como el que hacen los padres a los hijos. El tercer tipo de amor también es recíproco, también hay ese sentimiento. El tercer tipo es el filios, es el amor de amigos, de hermanos. Pero el cuarto, ese es el chimbenguenchón, el amor ágape. El amor ágape es el que Dios tiene por nosotros. Y es aquel en el cual, independientemente de lo que siento, hago lo que debo, aunque me duela. Y no siempre el amor ágape va acompañado de sentimientos bonitos. Al contrario, en los diferentes amores, en los otros 3, el sentimiento mueve mucho, el filios, el eros y el estergo. En el amor ágape, ahí no es un sentimiento, es lo que se tiene que hacer, aunque duela. Lo vemos en el amor del Padre hacia nosotros, que va a entregar a su único Hijo por amor a nosotros. No es algo agradable, pero lo hace. El amor que nos tiene el Hijo a nosotros
al sacrificarse y ofrendar su vida y su voluntad. Es el amor ágape. Y ese es el amor en el cual yo tengo que experimentarlo para poder darlo. El amor ágape es el que yo recibo cuando comulgo. Comulgar es hacer mío ese amor ágape. Hago conciencia del amor que Dios tiene por mí. Y al comulgarlo, no solamente es abrir la boca y que te den la comunión, es comulgar, hacer conciencia de ese amor, para que al salir yo de aquí me convierta en ágape para los demás, en nombre de Dios, no en nombre mío. Pero el problema, que nos estancamos, que es el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy nos presenta lo que pasa con muchos de nosotros como católicos. Nos estancamos. O lo que le pasa a muchas parejas, en sus relaciones se estancan. Es que yo ya di mucho, es que yo ya me sacrifiqué, es que porque siempre yo. Y se va perdiendo todo eso, que es el ejemplo de este joven que se acerca a Jesús. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y dice, bueno, cumple los mandamientos. No, pues ¿cuáles? Es interesante la pregunta, porque para el judío había 613 mandamientos. Dice, pues ¿cuál de los 600? Entonces Jesús se los reduce al decálogo. No matarás, no robarás, no mentirás, no desearás a la mujer de tu prójimo, honrarás a tu padre y a tu madre, pum, pum, pum. ¡Ah! Está bueno, ya los cumplí. Si es eso, pues ya la hice. Ese es el problema. El problema es cuando dejamos de esforzarnos, cuando dejamos de sentir que hay necesidad de dar algo más por parte mía. Y empiezo a ver lo que yo doy, empiezo a ver cómo me sacrifico, empiezo a ver cómo me duele. Es que yo he hecho, es que porque siempre yo, y es que ahí ya chafeaste, porque se te va a pedir más. ¿Quieres ser perfecto? Ándale, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y sígueme. ¿Sabes qué? Me habla mi mamá, ahorita vengo. El joven se fue porque no quería esforzarse más. Y ese es el amor ágape, en el que solamente aquel que descubre cómo alimentarse del amor de Dios es capaz de dar a los demás, aunque los demás no te den más que pura lata, porque hay unos como dan lata, ¿no? Y así se sienten, nada más voltean a ver a la pareja y dices, ¿cómo te amo? Pero ¿cómo das lata a veces? No te aguanto. Sí, es cuando caemos en esa, yo le llamo el marasmo espiritual, o sea, como no te esfuerzas, no, ya crees que has llegado al tope. Nosotros como católicos nunca podemos sentir que ya estamos, porque ese día empezamos a morir. Siempre hay que esforzarnos, y ese es el ejemplo. ¿Quieres ser perfecto? Siempre hay algo nuevo que hacer, siempre hay un esfuerzo más que dar, siempre hay un sacrificio que hacer, siempre hay una renuncia que realizar, siempre hay un dolor que ofrecer, siempre, siempre. Si porque estás joven no te dejan hacer lo que quieres, si estás adulto porque ahora tienes que hacer muchas cosas que no te gustan, que si ya estás anciano y estás enfermo, pues lo que no puedes hacer, que si ya te rechazaron, bueno, todas esas realidades es precisamente el crecimiento espiritual que hoy el Señor nos invita. Y no podemos quedarnos así. Por eso yo siempre he dicho, aquel que viene a misa y no sale cuestionado, pues se hace tarugo. Como diría mi mamá, le entra por un lado y le sale por el otro. No, la palabra de Dios siempre, siempre te alimenta. Cuando sabes descubrir ese amor ágape, ese amor que lo da todo. Y entonces descubres que tú también puedes siempre dar algo más. Pero ten cuidado, hay muchos enemigos. Satanás y todas sus trampas, todas sus mentiras, todas sus tentaciones, que lo que quieren es que nos volvamos como el pueblo judío, que fácilmente nos dejemos llevar por lo que el mundo presenta, o que nos estacionemos como católicos, que es muy cómodo,
es muy cómodo. La zona de confort. Y yo se los digo por experiencia, porque sí, tengo trabajo y todo, pero de repente me cambian y la verdad no quiero, y reniego. Termino haciéndolo, pero ¿cómo cuesta trabajo? ¿Por qué? Porque ya tienes tu ritmo, ya tienes tus tiempos, ya tienes esto, ya tienes aquello. Y de repente se le ocurre, no, pues que vas a hacer esto ahora. Pero lo primero humana, ¿por qué yo? Oye, pues lo que estoy haciendo. Y todavía más. Ándele, canijo, para que se le quite. Nadie está exento de esa realidad. Ojalá que en esta experiencia de la palabra de Dios aprendamos a ser jueces. El juez no es el que juzga en el sentido bíblico, es el que guía al pueblo. Yo como sacerdote tengo que ser juez. Ustedes como adultos, como padres, tienen que ser juez. El Espíritu de Yahvé, el Espíritu Santo, para poder guiar a un pueblo, para poder ser esos instrumentos de bendición. Pero cuando vemos más hacia nosotros, cuando vemos más lo que queremos, cuando vemos más lo que nos sacrificamos, ya nos estamos haciendo como el joven rico. Pues ya hice lo que me tocaba. Lo comparo mucho cuando trabajaba en el Seguro Social. Y pues dábamos carrilla a algunos trabajadores. Les decíamos el síndrome del no me toquismo. ¿Cuál es ese? Oye, ¿me puedes oír? No me toca. No está en mi contrato. Una vez llegó un paciente, pues iba entrando a urgencias y yo estaba solo, no estaba el camillero y no me acuerdo quién estaba, uno de los trabajadores. Oye, ayúdame a cargar lo que es. No está en mi contrato. Hijo de tu madre, le digo, oye, pues no la friegues, ya por caridad, no porque te vayan a pagar. Y esto se da en todos los ámbitos, en el matrimonio, en las comunidades religiosas, en las amistades, en el trabajo. Recuerden que somos católicos y tenemos que llevar nuestra fe a todos esos ámbitos. Pidámosle a Dios que con su infinita misericordia y que a pesar de nuestras miserias, que son muchas, Él sigue dando su amor por nosotros. Ojalá que aprendamos a darlo también nosotros, alimentándonos obviamente de ese amor. Presento el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.